Hola, esta es la clase de mujeres hermosas de la Iglesia Cristiana, mujeres hermosas valerosas de la Iglesia Cristiana Bautista Getsemaní de Guadalajara. Estamos en la Escuela Bíblica Dominical. Y mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio con una oración para empezar nuestro estudio. Padre bendito, gracias te damos por otra oportunidad de poder estudiar tu palabra. Te damos gracias por el bien que tú das a nuestra vida a través de tu palabra. Te pedimos que nos guíes en el estudio de este día y que nos permitas tener un panorama claro de la enseñanza que tienes para nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Estamos trabajando con el material de la Biblia libro por libro y en nuestra clase, como mencioné, vamos a identificarnos más bien como clase de mujeres hermosas, valerosas, para unirnos al trabajo de las mujeres de nuestra iglesia con el identificación de valerosas ya agregado. Y estamos trabajando con, todavía seguimos con el libro de Mateo y estamos en la unidad 3. Esta viene a ser la última, el estudio de la unidad 3, que se titula El Rey demuestra su poder. Y para memorizar tenemos el versículo clave del estudio pasado. Me di cuenta de que no se los incluí por descuido y quiero ahorita aprovechar para repasarlo. Este es el versículo clave, Mateo 13, el 10 y el 11. Dice entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces este es el énfasis precisamente del que él les enseñaba acerca del reino por medio de parábolas a los que escuchaban. Si ellos querían entender, lo iban a hacer buscando descubrir de qué se trataban esas parábolas. Si ellos no querían entender, pues iban a decir, buena historia, gracias, iban a seguir su camino. Entonces, así es como se plantea. El estudio de hoy se titula La autoridad milagrosa del rey y está basada en el capítulo 14 y el texto básico abarca algunos versículos. El texto clave para esta lección es Mateo 14:33, que dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y esta fue la evidencia precisamente que logró que ellos pudieran entender mejor cuál era el carácter de nuestro Señor Jesús. Ok, entonces, la verdad central de este estudio lo puse de la siguiente manera para tratar de entender un poco mejor lo que venimos hablando, porque de pronto lo que les mencionaba en la clase es que se tiende mucho a separar el texto por el contenido que tiene para aplicarlo en alguna de nuestras prácticas como iglesia y se descuida un poco el contexto de donde se viene tomando. Entonces, como nos ha dado una buena oportunidad leer Mateo desde sus inicios, y cuál ha sido el ministerio de nuestro Señor Jesús, que precisamente Él viene predicando la llegada del reino y está insistiendo en que para acercarse a este reino es necesario arrepentirse de los pecados y entonces estar dispuesto para recibir ese perdón. Pero por decir algo, hoy vimos un ejemplo muy bueno que quisiera aprovechar a retomarlo quienes estuvieron en los cultos, en alguno de los cultos de nuestra iglesia. Era un personaje de una chica donde está atada de cadenas en sus manos y ella pues está pidiendo ayuda porque ella misma dice, tengo estas cadenas que son mi pecado o creadas por mi pecado y no las puedo quitar y ya las quiero quitar. Entonces, esa actitud que ella me describe con relación a tengo este pecado, aquí está, ya soy consciente de ello y ya no lo quiero, quiero ayuda. Entonces ella está deseando y busca la ayuda de quien pueda dársela. Y en el drama pues sí se ven algunas cuestiones graciosas, pues hasta cómicas de pronto, pero al final el mensaje era que el que puede
hacer esto es el Señor Jesús, pero precisamente Él, como ministerio inicial en la tierra, era venir y predicar que ya el reino estaba aquí y que era necesario el arrepentimiento para poder acercarse y gozar entonces de esos privilegios. Entonces, los milagros del Señor Jesús no debemos dejar de ver que son evidencias, o sea, evidencian la llegada del reino en la tierra. Alguno de los evangelistas de los 4 evangelios donde se narra la vida de Jesús hace mención de las señales y no le da vuelta pues a la hoja, sino que mantiene bien el dedito allí. Son señales y no podemos dejar de verlas como tal. Son señales que demuestran, que dan evidencia de que el reino de Dios ya está aquí en la tierra y Él está personificando ese reino ahora que llega. Y aquí lo que se está logrando con estos milagros, además de que están dando la evidencia, están logrando demostrar su autoridad como hijo de Dios, porque algo que puede sonar un poco confuso, pero el Señor nuestro Dios en el Antiguo Testamento le ha dicho a su pueblo que Él enviaría a un profeta, el cual sería el mensajero y hablaría el mensaje que Él quiere darle al pueblo. Y luego también habla de que Él va a ser el que destruya el dominio de Satanás, dándole contra la cabeza, ese es el Génesis 3:15, dándole contra la cabeza y por lo tanto destruyendo su dominio o su poder. Y aun cuando la simiente de Satanás iba a tratar de también hacer el encuentro que iban a tener, y lo único que iba a lograr es morderle el calcañar, cosa que no le provoca muerte. En cambio, el golpe en la cabeza sí. Y eso precisamente es otro de las promesas que Dios ha hecho en su palabra. La otra promesa que Dios ha hecho en su palabra es que iba a ser un descendiente de David, porque le prometió a David que su cetro no iba a dejar el reinado de su pueblo, que precisamente somos nosotros la extensión del pueblo judío hoy en día, los que ahora creemos también descendientes de Abraham por causa de la fe que depositamos en Jesús. Entonces, si ustedes pueden darse cuenta, se entrelazan tantas promesas con la simple presencia del Señor Jesús, porque en el caso de David, el Señor Jesús es un descendiente de David, por lo tanto es un heredero al trono, y como Él es alguien eterno, porque aunque murió, resucitó, y ese hecho de volver a la vida y ahora encontrarse con vida en el cielo al lado de Dios, le hace ser un rey vigente, existente, vigente hasta nuestros días. Por lo tanto, es otra promesa que se está cumpliendo. Entonces, además de esto, está la promesa donde dice Dios que va a enviar a su hijo, diciendo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. De hecho, él mismo lo ha atestiguado en el bautismo que le otorga o que le realiza Juan el Bautista. Ahí aparece, se escucha la voz de Dios donde da testimonio de que Él es el Hijo y que Él está contento y está complacido con lo que viene haciendo y con lo que estará ya llevando a cabo a partir precisamente de ese bautismo del Espíritu Santo. Entonces todo esto converge para que por fin en este punto sus discípulos puedan ver esa autoridad. Y además yo ahí lo veo, y eso es lo que no quiero dejarles de insistir, es que los milagros en realidad no tienen la finalidad de satisfacer las necesidades como una de las cosas que el Señor Jesús estuviera de entrada, de inicio, de principal a hacer, sino que en realidad vienen a ser una consecuencia de algo que Él viene realizando con un plan profético, ¿no? De declarar la llegada del reino. Entonces es cierto que satisface necesidades y hasta la fecha lo va a hacer, pero cada una de estas acciones, les recuerda, son señales que atestiguan la llegada del reino. Entonces esa sería aquí.
que sí satisface. Por lo tanto, el conocimiento que tenemos, aún así se mantiene. Dice tu conocimiento, demuestra tu conocimiento en las metas de enseñanza-aprendizaje, demuestra tu conocimiento sobre cómo los milagros de Jesús revelan su divinidad. Esta es otra de las cosas que, fíjense que a pesar de que ellos, los judíos, le pidieron una señal. ¿Qué señal nos das de que tú tienes una autoridad? Y él les dice, destruyan este templo y lo edificaré en 3 días. Y luego también les dice, la única señal que van a tener es la de Jonás, que estaré en tierra 3 días y no permaneceré allá, saldré, o sea, resucitará. Entonces estamos hablando de que esa era la prueba de su divinidad, de su autoridad. Pero algo que no pudo desligarse es que los mismos apóstoles, discípulos apóstoles, pudieron darse cuenta que Jesús era el Hijo de Dios por los poderes y las maravillas que pudieron presenciar. Y les costó trabajo y se tardaron en llegar, pero llegaron a esa convicción. Entonces, este es el conocimiento que nos pide la lección que tengamos, que estos milagros revelan su divinidad. Dice, y también demostrar tu actitud de compartir a una persona que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, este hecho, en realidad, compartirlo como tal implica haberlo experimentado. Entonces, ahora sí que hablar por hablar no va a ser la meta, sino tener la convicción por experiencia propia de que Jesús es el Hijo de Dios. Y solo ese acto se va a poder realizar si ya has tenido un encuentro personal con Jesús y ya has logrado experimentar todas aquellas habilidades o portentos o poder, maravillas que Él ha demostrado que puede hacer. Entonces, no va a ser una tarea de una semana probablemente, pero llegado su momento, Dios nos conceda a todas, a todos, tener esa experiencia personal con Jesús, de manera que podamos decir, ya lo experimenté, ya lo vi, ya lo sé yo mismo, no me lo han contado y ni lo escuché de alguien más, yo misma y yo mismo lo he visto. Esa sería la meta. El bosquejo, ya vemos que es interesante ver todo el capítulo de una vez porque luego si lo dejamos atrás nos quedan algunas enseñanzas que créanme que todavía me acuerdo que tenemos pendiente el capítulo 6 y tenemos pendiente el capítulo 9, si no es que el 10 por ahí. Yo estoy así todavía con una pendiente ahí porque se los dejé como implícito, pero yo todavía tengo el pendiente de que se los puedo trabajar y dárselos como un tema extra, ¿no? Que si me interesa. Por lo mismo no quiero dejar pasar a los temas que cada capítulo nos está presentando, a menos que sí sea como muy entretenido y mejor sea más preferible darlo más adelante, ¿no? Está la muerte de Juan el Bautista, que ya la habíamos trabajado antes, y estos son los milagros de esta lección. Jesús alimenta a 5,000 personas y Jesús camina sobre el agua y Jesús sana a muchos en Genezaret. ¿Ok? Ese sería nuestro trabajo para hoy. En el primer punto de la muerte de Juan el Bautista tenemos el relato en el capítulo 14, versículos del 1 al 12, y les voy a pedir que lo leamos desde la hoja que tenemos acá, ¿ok? Y dice así: en aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese.
Ella, instruida primero por su madre, dijo: «Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista». Entonces el rey se entristeció por causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa. Mandó que se la diesen y ordenó que decapitara a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Entonces, estamos aquí de primero entendiendo que quién es el personaje del que se habla allí. Herodes el tetrarca es Herodes Antipas. Ese es el nombre más puntual de este gobernante. Él gobernaba en la región de Galilea y Perea. Lo hemos venido mencionando desde tiempo atrás y ahora pues es buena oportunidad de recordarlo. Aquí en este texto se le está identificando como Herodes el tetrarca, que es un título como de gobernador, ¿no? O de alguien, es un tipo de gobierno, ese sería un título para un tipo de gobierno, ¿no? Y lo que vamos a ver es que aunque está pequeñita aquí esta imagen, vamos a encontrar aquí en la parte de arriba Galilea, que es donde el Señor Jesús ha venido haciendo todo su ministerio, y la parte de Perea, que viene a ser esta parte de acá. Lo que les quiero recordar es que ya hemos hablado de esto, pero es importante y bueno repasarlo. Herodes decide tener preso a Juan y lo pone en un castillo que así se llama Castillo de Maqueronte y que se encuentra en esta región de Perea. Ahora en estos días estuve leyendo que se encuentra un poco hacia la parte pegada o cercana a lo que es el Mar Muerto y también cercana al río. Entonces estamos hablando de algo por este espacio. Y ahí se encuentra. En unos comentarios leía que él había pasado como un año y en otros comentarios habría pasado que eran como unos 4 meses que estaba allí, que iba y lo traía y lo escuchaba de buena gana y luego lo volvía a llevar a encerrar y de pronto estaba recordando que una de las cosas que se mencionaba era que le oía de buena gana, que porque eso significaba que a veces sí le hacía caso con lo que él le recomendaba, yo creo, le aconsejaba, ¿no? Entonces, de pronto tenía buena gana, pero en realidad al final de cuentas él no quería hacerle daño porque temía al pueblo, porque el pueblo lo tenía por profeta, ¿no? Ese es otro relato que también viene. Algo que conviene destacar de una vez, aprovechando los esquemas que son más prácticos, tengo este punto de aquí donde se encuentra Herodes el Grande, que es precisamente el papá de estos Herodes, porque hay más de uno. Está Herodes Antipas aquí abajo como el tetrarca. Entonces Herodes el Grande es el papá de esta dinastía de Herodes. Y aquí le puse en este paréntesis que es quien manda matar a los niños menores de 2 años, es decir, cuando el Señor Jesús nace y los magos vienen a visitar a Herodes y le dicen: ¿dónde está el rey de los judíos? Entonces él se averigua que son 2 años los que más o menos es el tiempo en el que él debiera haber nacido y entonces no quiere tenerlo como su rival. De hecho, ahora estaba escuchando en una de las predicaciones que me gusta escuchar de una iglesia bíblica, de hecho, estaba recordando que una de las acciones que Herodes tuvo es que asesinó a su propio hijo porque lo veía como un rival para quitarle el trono. Entonces dices tú, ay, era un hombre que decía, ¿cómo era la expresión? Se sentía que amenazado todo el tiempo, pero hay una palabra que lo describe, pero todo el tiempo se sentía amenazado, entonces llegó al punto de que asesinó. Pero bueno, no soy muy clara porque de pronto lo escucho de paso y se me queda grabado, pero no con tanto detalle. Pero lo que es concreto es que si fue a uno, si fueron más, porque eso es lo que de pronto me entra la duda, eran más de uno, bueno, lo que sí quisiera dejarles claro es que Herodes pues asesinó a su propia gente de sangre. ¿Cómo no iba a asesinar a alguien que no le llamaba nada, como decimos? Y pues aún a pesar de que eran pequeñitos, los asesina. Entonces este es el hijo Herodes Antipas del que se me hace mención en este relato. Herodes Antipas escuchó lo que Jesús estaba haciendo y se lo atribuyó a la posesión del espíritu resucitado de Juan el Bautista. Fíjense que uno de los comentarios también resalta que en realidad lo que pasa es que Herodes Antipas trae
de alguna manera cargando la culpa, trae el remordimiento, trae esa sensación de perseguido por haber actuado de esta manera, porque en el primer momento que escucha algo extraordinario del Señor Jesús, pues él lo relaciona con lo que él vivió, que en este caso fue el haber matado a Juan el Bautista y que yo lo maté, entonces debe ser el Juan resucitado y por eso está actuando este poder en él. Entonces es tipo superstición, de hecho por ahí se comentaba ahí entre ellos, tipo superstición, pero en realidad nos deja ver que era un personaje que vivía recordando esa hazaña, esa situación, y no muy buena de hecho. ¿Qué más podemos ver? Bueno, que este Herodes Antipas, lo que decíamos hace un rato, encarceló a Juan el Bautista después que éste le declaró que no era correcto tener por mujer a Herodías, la esposa de su hermano Felipe. Entonces ya aparece aquí su hermano. Su hermano Felipe, lo estoy poniendo de este lado, se casó con su esposa o con Herodías, que es precisamente de la mujer que estamos hablando, y de este otro lado vemos a Herodes Antipas, que él se encontraba casado con una hija de un personaje llamado Aretas. Entonces, él tenía su propia esposa, Felipe tenía su propia esposa, y lo que él empezó a hacer aquí es decirle a Herodías, deja tu esposo y vente conmigo. Te prometo que yo voy a despachar a mi esposa y la voy a repudiar, me voy a divorciar de ella para que tú te quedes ya como mi esposa oficial. Entonces, esa es la parte que le promete a Herodías, entonces ahí está el primer movimiento que él hace. También déjenme mencionarles que también en los comentarios se hablaba de que esta Herodías era también descendiente de Herodes el Grande, es decir, era de su misma pariente, porque era hija de otro de sus hijos, y investigué en el internet que ese otro hijo era Aristóbulo, que estaba casado con Berenice, y entonces es que resultó Herodías, que viene a ser la misma Herodías, por eso le pongo esta flecha, que ahora está casada con su tío, es lo que les estaba enfatizando aquí, está casada con su tío, y ahora su otro tío la desea, la quiere, y entonces le pide, déjalo y vente para acá conmigo, ¿no? Algo también que quiero mencionarles es que de este matrimonio es que resulta la hija que se menciona en el relato, que según Flavio Josefo nos está contando todo este relato, ¿eh? De hecho, él es el historiador judío que precisamente nos habla de la historia, que estos son datos históricos, no los encontramos básicamente en la Biblia, pero de alguna manera nos completan algunos detalles de la historia que se está narrando en la Biblia, y nos menciona que el nombre de esta hija es Salomé. Entonces, este es el detalle, que esta fue la hija entonces que hace este espectáculo en el cumpleaños de Herodes, y pues es quien es aconsejada por su madre para poder pedir la mano la cabeza de Juan. Lo que entonces aquí tenemos, cuando Juan por fin observa cómo está esto, dice, no, lo que hizo fue Herodes es dejar de lado a la hija de Aretas, aunque también estaba recordando que el episodio de haber dejado a la hija de Aretas enfureció tanto a este personaje Aretas, que fue y combatió contra Herodes el Grande, a tal grado que acabó a todo su ejército, y este hecho no lo pudo lograr mejorar, es decir, se quedó así imposibilitado de mantener un ejército fuerte y combatiente, pero Herodes ni le importó. Él estaba feliz con que ya había despachado a su anterior esposa y ahora ya tenía el lugar vacío para poder dejárselo a su sobrina. Pero le puse una flechita en rojo con la insistencia de que no era un matrimonio correcto, y Juan se lo estaba reclamando o corrigiendo, ¿no? Pues sí, haciéndole un reclamo de no debes de estar, porque una cosa que sí nos vamos a dar cuenta es esta otra mención que aquí tengo, que es Juan el Bautista fue fiel a su ministerio. Acuérdense cuál era su ministerio: proclamar el arrepentimiento y la confesión de los pecados, que en realidad era como la consecuencia. Él predicaba, arrepiéntanse porque viene el reino. Entonces él dice que Dios lo envió a bautizar para arrepentimiento de pecados. O sea, la persona que se arrepentía decía, yo me voy, yo
yo me voy a bautizar, yo ya no quiero seguir con mi vida de pecado. O sea, cambia su pensamiento respecto de su pecado y decide que quiere eliminarlo. Y por lo mismo se bautiza. Pero lo que describe la Biblia como una consecuencia, por eso les decía, es que la gente confesaba sus pecados cuando estaba en el agua. Entonces yo sí insisto que la confesión es hacia Dios, no es hacia un hombre, y no es Juan ni el ejemplo de que hay que hacerlo como a Juan. No era Juan. Y eso porque no se menciona que específicamente que a él fuera el que se le da. Estamos hablando de que el arrepentimiento es en relación a los pecados, porque este término o identificación del mal, Dios lo ha establecido. Todo aquello que no agrada a Dios es pecado. Todo aquello que Dios ha determinado estar fuera de su ley es pecado. Entonces es hacia Dios al que se le ofende. Y este arrepentimiento es decir, yo he pecado contra Dios, por lo tanto, ya no quiero seguir en este camino. Y ese es el acto del arrepentimiento. Entonces, él estuvo manteniendo su fidelidad a su ministerio y estuvo dispuesto a pagar el precio que hasta donde le llevó que lo degolla, lo manda a decapitar Herodes Antipas. Al llegar el cumpleaños pues de Herodes Antipas, la hija de Herodías, que estamos hablando de que es Salomé, según el historiador Flavio Josefo, danzó para él y le agradó tanto que le prometió darle lo que le pidiera. Y aconsejada por su madre, pues pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y aquí nos estábamos acordando también de otro relato que habíamos encontrado de alguno de nuestros comentaristas que decía que algunas mujeres están tan sumergidas en su pecado y en su pasión de la vida fuera del orden correcto, vida sexual, dijéramos, que se entregan a los placeres y cuando ya están en ese plan, en ese camino, es muy fácil que el siguiente paso sea más grave y ni siquiera se detengan a pensarlo. Mandó decapitar a Juan. Entonces es una situación como progresiva. Empiezan con una situación de tipo sexual fuera del orden y lo siguiente que hagan puede ser cualquier cosa más grave y más trágica y aún así no la sienten como un problema, ¿no? Entonces una situación que encadena a otra. Y ese es el caso que se le describe que Herodías pudo estar manteniéndose, ¿no? Pues así que los discípulos de Juan el Bautista, porque acuérdense que Juan el Bautista tiene discípulos que luego van y siguen a Jesús, pues lo enterraron y fueron a avisarle a Jesús, le dijeron a Jesús. Entonces ya nos conecta precisamente en este encuentro. Juan el Bautista es así, llegan los discípulos, pero exactamente la historia, el contexto donde convergen los relatos es el momento en el que él había enviado a sus discípulos a predicar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel y decirles, ya, arrepiéntanse, ya llegó el reino, ya está listo todo para que entonces ustedes reciban el perdón que Dios ha prometido desde antes, pero ya es el tiempo, arrepiéntanse, prepárense, pónganse listos y vénganse, ya. Entonces ellos también iban a tener las mismas señales, Jesús los estaba capacitando para ser igualitos que él en hacer milagros. Y hacíamos la lista de qué era lo que hacía. Pues sanaba a los enfermos, predicaba el evangelio de la llegada del reino y el arrepentimiento, sanaba a los ciegos, le daba vista. De lo que habíamos visto de los milagros que vimos que él estaba realizando al punto donde los envía, ellos también tuvieron la capacidad de hacerlo. Y también la predicación, que precisamente era el motivo de poder hacer milagros, que eran evidencias de que ya estaba el reino. Entonces aquí lo que vamos a encontrar es, vámonos primero a la lectura de los versículos del 13 al 21. Precisamente hice la sección aquí para ayudarme a no avanzar más del párrafo que corresponde, ¿no? Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, oyéndolo de la muerte de Juan, y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces.
Él les dijo, traedlos acá. Entonces mandó a la gente recostarse en la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Este es el relato entonces en el que estamos observando cómo Jesús alimenta a 5,000 personas. Dice que Jesús recibió pues la noticia de la muerte de Juan el Bautista al tiempo que sus discípulos regresaban de haber ido a predicar la llegada del reino a las ovejas perdidas del pueblo judío. Yo me acuerdo que yo les hacía la mención, aquí Mateo no está contándonos cómo se vuelven a unir, porque recuerdo que el relato decía que ellos habían ido a las ovejas del pueblo perdidas del pueblo judío, pero Jesús había ido a las ciudades de ellos. Y estábamos recordando que Betsaida era una de las 2 Betsaidas, que de hecho no está muy claro ahí, y el otro ciudad que recuerdo era Capernaum, de donde llamaba a Mateo precisamente. Entonces yo decía, al menos 12 ciudades son las que Jesús pudo haber ido a predicar, pero nunca menciona cuándo se volvieron a juntar. Entonces este relato, comparado con otros evangelistas, no recuerdo ahorita cuál de ellos, porque está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos da esta otra información respecto a que ya vienen y se juntan, ¿no? Pero lo que sí estaba viendo es la razón de que él decide que se fueron a un lugar desierto. En Marcos 6, este es el capítulo donde están coincidiendo las 2 historias, digo, la misma historia relatada por los dos. En el versículo 30 y 31 dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Entonces aquí es una situación que se les presenta pues de que hay mucha gente allí, ellos ya vienen de haber hecho todo este trayecto de la enseñanza que les envía el apostolado que les envía Jesús, y no tienen, hay mucha gente y no tienen tiempo ni de comer. Por eso les dice, vámonos. Yendo en la barca, Jesús observa que la gente lo sigue. Entonces yo hacía un poquito de imaginación por el relato mismo, me hizo entender. Estoy pensando que el Señor Jesús, están todos acá, ¿no? Entonces el Señor Jesús se sube a la barca porque dice, vámonos. Pero cuando se sube a la garza, la gente que le reconoce, no sé si yendo y la gente de más acá o los mismos de acá, bueno, quiero imaginar que la gente que ya fue sanada ya no lo sigue, pero esta otra gente yo estoy entendiendo que viene, que lo ve, que él viene haciendo este recorrido hacia este lado, entonces ellos como que tratan de encontrárselo. Entonces lo van vigilando y lo van siguiendo y lo van siguiendo y ven dónde él va, ¿no? Entonces es algo que me hace como entender cómo uno al otro se van mirando. Y algo que es muy notorio observar es que el Señor Jesús voltea a ver a la gente y permite que la compasión hacia ellos lo llene. Ese es más o menos el sentido del registro que les puse aquí. Porque con los ojos, es algo que ya les había hecho mención, con los ojos se logra que la misericordia se apodere de ti y la produzcas hacia alguien. Y hago memoria de que es una situación que te emerge del corazón, pero a través de la vista, a través de los ojos. El Señor Jesús voltea y observa y entonces dice que tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Entonces aquí lo que quiero mostrarles es esta palabra en griego, es plagnisomai. Vimos que es un buen trabalenguas desde la clase, que significa tener o anhelar desde las entrañas, y nos hizo recordar aquel evento de Jacob cuando manda a sus hijos por segunda vez a Egipto y ora a Dios y le dice, haz que se le muevan sus entrañas para que acepten a mis hijos, este hombre, y que no los maltrate, que acepte la verdad que le están contando, y haz que se muevan sus entrañas hacia
hacia bien para ellos. Y el relato que nos hace de relacionado con esto, José, que los recibe y dice que los está provocando de alguna manera porque él trae un plan, termina no soportando más y se revela a ellos diciéndole, yo soy José, pero dice que se le movieron sus entrañas. Entonces es una manera en la que vemos que Dios le concedió esta situación sin saber que era su propio hijo, pues. Aún así vimos que sí se movió en este sentido. Entonces este tipo de sensación desde acá de que no se puede contener, dice desde las entrañas, es decir, en sentido figurado, sentir simpatía, tener piedad, tener o ser movido desde las entrañas a compasión. Entonces él permitió, porque yo también he tenido la experiencia de que yo me paro yendo en el carro, me estaciono y pues pasa uno que serán 30 segundos o a veces hasta un minuto de espera en el carro. Entonces da tiempo de voltear a ver a la gente de alrededor y veo a algún hombre por ahí, le veo con una apariencia un poco pues penosa, que a lo mejor no trae zapatos o está muy sucio o se le ve una apariencia de su cuerpo quizá muy lastimada de alguna manera. Entonces sí, mientras yo miro, siento que estoy siendo cautivada y a veces no he podido contener la vista y me volteo y hasta cierro los ojos para, como finalidad, termino frenando ese sentir. Lo reconozco que sucede. Entonces yo estoy entendiendo que si quiero mantener la vista con esa persona, mi motivación va a ser, me quiero bajar y quiero ver cómo le voy a ayudar. Y a lo mejor esa ha sido pues sí, mala situación mía, porque estoy pensando en lo que voy a hacer, en que llevo tiempo para esto, tiempo para aquello, lo que ustedes quieran y manden. He detenido que del llenarme de esa compasión y de esa misericordia. Entonces el Señor Jesús no lo hizo. Y yo, esta es otra de las cosas que he estado motivando para que oremos por misericordia hacia otros. A lo mejor compasión, que quizá podríamos establecer cuál sería la diferencia muy clara para poder ver qué quiero realmente que Dios nos otorgue o me otorgue. Y como clase sería otro de los motivos para orar, que nos dé y que no nos haga frenarlo ni entorpecerlo. Entonces, al llegar al otro lado del mar de Tiberias, porque ese es otro nombre que se le da al mar de Galilea, no, y hay otro más, ahorita a ver si lo podemos repasar allá. Dice, Jesús los recibe y los sana a los que vienen enfermos. Así pasa el tiempo hasta la tarde. Acuérdense que se van a ir ellos allá a un lugar desierto para descansar, pero cuando los ve, pues tuvo compasión de ellos y los recibe y los sana. Y pasa tiempo con ellos, porque dice que les enseñó y les enseñó muchas cosas. Dice Juan 6.1, dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, ahí es donde hace la relación de los dos, para poder identificar a dónde se dirige. Y en Lucas, que les decía, el capítulo 9 de Lucas está relatando este acontecimiento. Dice, vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto, a la ciudad llamada Betsaida. Ahí es donde les decía, acá cerca de Capernaum, abajo en la parte de Capernaum se encuentra otro Betsaida de Galilea, pero pasando el mar de Tiberias, es decir, pasando el río Jordán, ya no es Galilea, sino ya es Betsaida de la región más allá del mar de Galilea o de Tiberias. Es esa Betsaida donde ellos iban esta vez, ¿sí? Era un lugar desierto. Y aquí es donde se dice que vueltos los apóstoles le contaron lo que ellos habían hecho, pero entonces por eso se fueron a retirar, porque pues no habían podido descansar ni siquiera comer. Aquí está, miren, aquí está el mapa. Esta es Capernaum y hay una Betsaida por acá abajo. Aquí esta no la menciona, pero entonces ellos vienen y miren, el mapa mismo nos dice retiro a Betsaida. Y aquí es donde precisamente va a ocurrir el milagro. Aquí esta es la frasecita que está, pero esta Betsaida es de donde ellos vienen.
viene en camino. Entonces imaginemos a la gente caminando por acá, mientras él viene acá en el mar, lo van viendo y lo están viendo, y ellos lo van siguiendo, lo van siguiendo, lo van siguiendo hasta que llegan y lo encuentran donde va a desembarcar. Porque no pueden perdérselo, pues, lo siguen hasta que él mismo ve que va a llegar ahí y va a, pues, aceptar que estar con ellos y sanarlos, ¿no? Jesús, quien tiene el ministerio de proclamar la llegada del reino, y estas ovejas necesitan ser enseñadas. Déjenme ver. Jesús, quien tiene el ministerio de proclamar la llegada del reino, y estas ovejas necesitaban ser enseñadas. Hice un relato medio raro, ¿verdad? Pero bueno, Jesús tiene este ministerio. Él tiene que predicar la llegada del reino porque ese es el plan, el mensaje que Dios le ha dado para proclamar. Y habla del arrepentimiento para poder llegar al reino de los cielos. Entonces él sabe de estas ovejas que están perdidas, y entonces él ve estas ovejas y se da cuenta de que no han sido enseñadas. Yo no sé, pero creo que sí hay una manera, porque una cosa que tiene el Señor Jesús es que no puede ser engañado. Él mira al corazón, a lo profundo, y él puede darse cuenta de si hay fe o no hay fe en estas personas. Y una de las cosas que puede darse cuenta es que necesitan ser enseñadas acerca, porque recordamos que las personas que han logrado ir a él están reconociendo que tienen una base profética, una base del antecedente en el Antiguo Testamento de que él es aquel que Dios está prometiendo enviar, y por lo tanto están con una fe propicia para que ese milagro se les realice. Entonces, lo que hace el Señor Jesús es que las ve y dicen, pues yo les puedo dar el milagro, pero la enseñanza no la han logrado tener. Recuerdo que una de las cosas era, el testimonio era que los pastores habían de alguna manera provocado esa perdición y esa pérdida del rumbo. Y precisamente él los ve y dice, no fueron bien pastoreadas, no fueron bien enseñadas por quienes tenían que estar a cargo de ellas. Entonces él dice que les enseña muchas cosas. Y lo más claro es que tuvo que haberles enseñado esas promesas del Antiguo Testamento, tuvo que haberles dicho, esto estaba en el Antiguo Testamento y miren cómo ahora se está dando cumplimiento. Entonces, qué felicidad, ¿no? Esta va a ser su doble beneficio que van a recibir. Marcos 6:34 lo registra de esta manera. Dice, y salió Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Ok? El hambre, aquí es algo que me queda claro, el hambre viene como parte de las necesidades del cuerpo. Eso era, muchas horas ya habían pasado y además no habían podido comer, o pues si hubieran comido a lo mejor con taco en mano y vámonos caminando, ¿no? No sé, algo así. El detalle es que toda esta gente llega a un punto de que por las horas que son surge la necesidad del cuerpo, del hambre, ¿no? Se siente una garraspera en la garganta. Y Jesús no ignora este hecho. Los discípulos son parte del cuidado de la gente que ha dado prioridad a escuchar la enseñanza. Esta es la parte que vamos a resaltar. Y el Señor Jesús sabe pues de esta necesidad, se busca el alimento que hay, el Señor lo multiplica, lo da a la gente, las hace que se recuesten, que se reclinen, ahí en el jardín, en el pastito, y entonces los discípulos participan de, vamos a ir a servir de esta manera hoy. Y ya, reparten todo, ¿no? Entonces sí hay unas enseñanzas de que hay cestas de sobra y que va a haber esto también como una manera de que Jesús no nada más vio por la gente de ese momento, sino que también viene beneficio para ellos, porque pues eso se lo quedaron las cestas ellos. Pero en realidad algo que sí podemos resaltar es que esta gente está allí y pasó todo este tiempo con ellos y no se fue a buscar qué comer. Ahí se quedó. Y después se dieron cuenta pues de que estarían ellos pues sin qué comer, pero no fue su prioridad.
Me hizo recordar a Marta haciendo tantos quehaceres y María no yéndose de la presencia del Señor Jesús a sus pies, sentadita, yo creo que como se hacía la costumbre de que Jesús sentado y los demás quizá alrededor de él escuchando las enseñanzas. Entonces esta gente estuvieron ahí. Entonces esto me hizo recordar precisamente esta parte de la promesa que hace de que Dios tiene cuidado de cada persona por, por, más que, por más que se crea. Dice que, déjenme ver porque ahora decidí que le ponía de este lado, pero se me olvida cómo queda. Pero si tienen hambre, está hablando de esta gente que tiene hambre, ¿no? Pero si tienen hambre, tienen que irse. Eso es lo que Jesús puede darse cuenta, porque esa es una necesidad que no tiene ley. Por lo tanto, como ve que no tiene ley, lo que él está haciendo es que les dice, dales de comer. Note, el Señor está a favor del cuerpo. Es obra de sus manos, es parte de su compra, o sea, de lo que él compró de nosotros. Él mismo estaba revestido de un cuerpo para animarnos a depender de él para el suministro de nuestras necesidades corporales, pero cuida especialmente el cuerpo cuando se emplea para servir al alma en su servicio más inmediato, que es la parte espiritual. Entonces, exactamente es que me hizo recordar este texto de Mateo, sí, aunque está oculto acá, es Mateo del Sermón del Monte, que no lo vimos como parte de nuestro estudio, lo dejamos pendiente. Versículos 25, 26 y hasta el 33 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, como, déjenme ver, ok. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto es lo que me vino y me trajo a la mente este evento, porque la gente no se fue, se quedó allí, y aunque no comía, y Dios, el Jesús, a través de este milagro que fue otorgado por Dios, porque dice que dio gracias mirando al cielo. Entonces se multiplicó el pan. Fíjense que ahorita me estaba acordando que esta fue otra de las no anécdotas, sino de testimonios que daban nuestras hermanas, que las hermanitas que íbamos los días que llegamos a ir a visitar a hermanas con alguna, pues que no las veíamos ya en la iglesia y queríamos saber qué había sido de ellas, y fuimos a verlas y llevábamos pues la disposición de ayudarles en la limpieza de su casa y llevábamos el alimento para ofrecerles, preparándolos ahí y comiendo con ella, esta hermanita. Y luego que se sorprendían las hermanitas es que habíamos hecho un presupuesto para 8 personas y resultaban que comían a 7 personas y por ejemplo comían 10. Y luego habíamos hecho un presupuesto para 5 personas y comieron como 8 o 9. Entonces vemos cómo de alguna manera nos sorprendíamos y gracias a Dios por eso que alcanzaba sin haberlo planeado así. Dábamos gracias a Dios. Bueno, son cosas que suceden de pronto sin nosotros estar siendo parte del planeada de la situación, ¿no? Y Dios nos sorprende. Gracias a Dios. Ok, ya en el punto 4, Jesús camina sobre las aguas. Fíjense que esta es la enseñanza básica. Allí no se sabe de ningún otro detalle que nos diga algo ocurrió, algo más ocurrió. Simplemente que la gente pudo entregarse a la enseñanza y Jesús aprovechó para ponerlos al día de todo el Antiguo Testamento. Yo estoy imaginando eso y ahora entonces ya podían relacionar la promesa con lo que ya se estaba avecinando, ¿no? Entonces en Jesús camina sobre el agua del versículo 28 al 33 y tenemos aquí este relato que dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario.
Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios. Se fijan, entonces este relato tiene un momento especial para los discípulos, para los apóstoles. Y lo primero que vamos a darnos cuenta es que Jesús ni los discípulos han podido descansar hasta este punto. Jesús entonces manda de regreso en la barca a sus discípulos mientras él despide a toda la gente. Entonces ellos descansar de manera solitaria, apartada, ya relajada, diría yo, porque todo esto lo tuvieron que estar ellos moviendo, pues 5,000 personas, se imaginan. ¿Cuántos de ustedes vieron esta convocatoria que hizo nuestro presidente en el Zócalo el primero de diciembre? Yo la vi por internet, y si ustedes se fijaron, todo el Zócalo se llenó. Y los que nos dan los resultados de cuánta fue la gente que se logró convocar ahí, dicen que fueron 2,500 y estaba llenísimo. Imagínense lo doble de esa cantidad en el momento en el que Jesús está con ellos. Pero agréguenle que no se contó a las mujeres. Un comentarista decía que muy probablemente eran más bien hombres, porque eran los que estaban viajando para llegar a lo que era la fiesta de la Pascua, que es otro relato que por ahí en otro de los evangelios se describe, que estaba cercana la fiesta de la Pascua. Entonces la gente empieza a llegar y empieza a buscar pues su alojamiento y hacer su viaje temprano para encontrar, me imagino, lugar donde alojarse. Y entonces se trata de identificar las razones, pues, que había más bien hombres en la reunión. Pongámosle que eran menos mujeres, pero aún así faltaron de contar mujeres y niños, aparte de los 5,000. Entonces, nada más como para darnos una idea, yo por lo menos me lo estoy imaginando con relación a un comparativo de ese Zócalo lleno y doble cantidad y aún más, un poquito más, por los niños y mujeres que no se alcanzaban a contar. Entonces, imagínense, ¿no? Los milagros que Jesús hace son señales para el pueblo. Otra vez vuelvo a recalcarlo, son señales para el pueblo de que el reino de Dios ha llegado. Y la gente lo reconoce, pero de manera equivocada. Porque una de las cosas que estaban describiendo en otro de los evangelios es que en Juan, creo que también es el capítulo 6, permítanme revisarlo para no confundir, ¿sí? Este es el capítulo 6, dice Juan 14, 15 y 16, aquellos hombres entonces, estamos hablando gente de ahí, de los que acababan de comer, viendo la señal, fíjense, aquí es donde Juan está insistiendo, por eso les digo que no podemos dejar de ver que esto no es algo aislado, relacionado, como fue una de las cosas que tuvo otra finalidad Jesús. Aquí no está dejando de insistirnos que es una señal, dando una evidencia de lo que Jesús estaba encargado y destinado como profeta de Dios, dar el mensaje de arrepíntanse porque el reino ya está. Dice, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, profeta de Dios. Entonces ellos lo reconocen. ¡Ah! Es el que nos había prometido. Yo recuerdo que lo leí, me acuerdo que lo pude dar, me quedé con la esperanza de que Dios iba a ser fiel y nos iba a cumplir su promesa, ¿no? Entonces, pero, siempre un pero, ¿no? Aquí, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey,
volvió a retirarse al monte él solo. Entonces aquí es donde viene lo equivocado. Jesús no vino a quedarse físicamente como un rey físicamente por un tiempo de no sé cuántos años. El rey más, el tiempo de promedio que reinaban los reyes más destacados eran 40 años. Hubo quizá, no recuerdo quién más hubiera vivido más tiempo, reinado más tiempo que él, pero imagínense que Jesús se hubiera dedicado a reinar solamente como eso, como un rey en un castillo y con un ejército, y se le acababa la vida y se acababa el plan de Dios en ese. Entonces Dios tenía o ha tenido un plan mucho más soberano, supremo de que no iba a ser limitado a 40 años o al tiempo de vida del Señor Jesús. De hecho, entonces este hecho de morir en la cruz nos está dando la oportunidad no nada más encontrar salvación, sino mantenernos en el reinado de este Jesús, descendiente de David, de la línea de un rey, que ahora reina y reina eternamente, ¿no? Entonces vean la diferencia de un reinado terrenal a ahora un reinado eternal, espiritual y de no acabar, de no acabar. Entonces, actualmente él reina y si yo le permito que él gobierne mi vida, es decir, obedezco cuáles son sus mandatos, sus determinaciones, igual como alguien que nos habla de lo que Dios ha querido de nosotros, entonces es que podemos ser parte de su reino hoy en día. O sea, no tenemos que esperar a llegar a su presencia y llegar al cielo y a la eternidad para decir es que ahí es donde empieza nuestro reino con Él. No, es desde aquí, en este momento, en el momento que le dijimos sí, te reconozco como mi Rey y Señor, en ese momento nosotros ya estamos viviendo bajo su reino, su reinado, ¿no? Entonces en este momento el Señor Jesús se da cuenta de que es muy tentador. Yo estoy imaginando, no es algo que se esté dando con claridad la declaración así, pero imaginen en esto, pues es tentador ver eso, pero él se retira y se les escabulle, por decirlo así, para ir y hablar con Dios y renovar su visión. Yo estoy pensando eso, ¿no? Donde a uno nos hace falta también, cuando estamos muy felices y en toda el festejo y pues ahora sí que eh, en el gran momento de las emociones, las alegrías y todas estas satisfacciones, resulta que uno se puede quedar ahí y perder el propósito, ¿no? ¿Ok? De alguna manera Jesús evita que la gente siga con su plan y se retira al monte a orar hasta que oscurece. No se sabe qué tarde, era tarde, eso ya estaba mencionado ahí, pero desde el momento que se retira todavía había luz hasta donde ya oscurece, ¿no? ¿Qué tanto oscurece? Bueno, pues también se registra qué tanto oscurece. Aquí lo menciona, dice, los discípulos de Jesús se encuentran a la mitad del mar de Galilea. Se dice que el mar de Galilea mide 12 kilómetros, 12 kilómetros de la parte más no la larga, sino la anchura, ¿no? De un lado al otro son 12 kilómetros y ellos dicen que se encuentran a la mitad de ese camino, en el mar de Galilea. Azotados, esta es una R, pero es azotados, es error de dedo, la R y la T están muy cerca, es azotados por el viento y las olas, porque dice que venían en su contra. Jesús los alcanza caminando sobre el agua pensando en pasarlos. Él no quiere llegar, no tiene en mente llegar y alcanzarlos para subirse con él. Él viene caminando y piensa pasarlos. No sabemos cuál era el plan entre el propósito en sí de hacerlo, pero se describe que quería pasarlos. Y esto era a la cuarta vigilia de la noche. Entonces aquí encontré el relato de notas, de hecho lo dice en el libro también, pero yo lo encontré en notas sobre la Biblia de John Wesley. Dice la cuarta vigilia. Los judíos, así como los romanos, solían dividir la noche en 4 vigilias de 3 horas cada una. La primera guardia comenzaba a las 6, la segunda a las 9, la tercera a las 12 y la cuarta a las 3 de la mañana. Entonces era como alrededor de las 3 de la mañana que llegó Jesús. Que imaginemos que el sol ya ocultara 11, 8 de la noche, 9, pongamos de la segunda vigilia. Entonces, de las 9 a las 12 son unas 3 horas y luego otras 3 horas para la
la cuarta vigilia, imagínense 4 o 6 horas orando, hablando con Dios. Ahora que me hace recordar cuando el plan de este día fue llevar un formato de hojas que pues igual se las puedo mostrar aquí, y es posible que si están de acuerdo las hermanitas, esta hojita lo que tiene es un machote donde están todos los días de la semana con un tema con propósitos para orar. La idea es que no se queden los motivos de oración en una sola lista todos los días, por evitar que esto pueda darles una constancia en esa oración. En cambio, esa lista, si la administran un motivo por cada día, esto viene a ser más proporcional. Entonces hay motivos de familia, motivos de los ministerios que tenemos en nuestra iglesia, de los diáconos de nuestra iglesia, que es bien importante orar, de nuestra clase de mujeres hermosas, valerosas y sus miembros, que estemos orando. Y también hemos estado orando por nuestro país, nuestros gobernantes, por todos los proyectos que nuestro presidente viene realizando como programas. Y qué importante, porque tenemos una reforma que se va a estar votando en estos días, y si estamos orando, Dios va a disponer la oportunidad de que sea algo que nos beneficie como país. Y luego va a haber una reforma con relación a la energía, pero en la luz, de la energía de la luz. Y luego va a ser otro con relación al petróleo, a la producción de petróleo para tener nuestra autosuficiencia. O sea, hay muchos proyectos que nuestro gobierno desea para bien de nosotros, y si Dios nos permite que estemos orando por esto, al final nos va a bendecir a nosotros en nuestra carne, en nuestro momento de tiempo de provisión día a día, de cada día, ¿no? Entonces, sí, de hecho en la Biblia dice que debemos orar por nuestros gobernantes, porque si les va bien a ellos, nos va bien a nosotros. Entonces sí conviene hacer esto. Entonces, aquí también habíamos hablado de cuáles son las cosas por las que debíamos orar, y estábamos orando por una a la semana. Estábamos orando por la mentira, por la constancia. La mentira era para no caer en ellas. Aquí también hay una parte de la lista que era para no caer en mentiras, en orgullo, en sentir la soledad, o en ser egoístas, en el egoísmo, la obstinación, es que estoy obstinada, etcétera. Y la otra era por provisión, que si necesitamos para, por ejemplo, un crédito de una casa, o para comprar la casa ya, o para tener un auto que necesitamos, o muebles de alguna manera, ropa, zapatos, provisiones de alguna manera, o salud, sobre todo porque, por ejemplo, estábamos con un sistema inmunológico muy deteriorado y no nos permite ser saludables, o los ojos que ya no veo bien y ya ni tengo manera de poder entender de qué se trata lo que estoy leyendo, etcétera, etcétera. Y metas y propósitos, que no nos quedemos estancados, que busquemos qué vamos a hacer, una carrera más. Voy a necesitar hacer una carrera más, una profesión, o voy a tener aspirar a una nueva posición en mi trabajo. Pero si ponemos todo en un día cada uno, miren, aquí ya les puse cuáles serían la base de estos, estaríamos haciendo esto de una manera más práctica, estar orando. Imagínense, el Señor Jesús 4 horas en una sola, pues imagínense, yo creo que no menos de media hora, podríamos pasar haciendo esto, y no un solo día, una hora, y otro día ya no lo pude porque estuve muy entretenida. Mejor una cosa más pequeña y concreta de manera proporcional. Esa sería una propuesta, y se las puse allí, espero pasárselas al grupo de WhatsApp. Y también vamos a ver que los discípulos se encuentran asustados de Jesús. Imaginan, los discípulos, dice, asustados los discípulos de Jesús, imaginan un fantasma sobre la sombra de Jesús. O sea, creo que redondea ahí, pero bueno. A lo que Jesús, otra vez Jesús, responde con palabras de ánimo para hacerles desistir de su miedo. Soy yo, no teman. O sea, tengan ánimo. Él pues primero se encarga de eso, ¿no? Y lo que dice Matthew Henry, acá encontré el comentario, traté de dejarlo fuera para que cupiera esto. Déjenme ver qué aparece acá. Dice, cuando lo vieron caminar sobre el mar,
se turbaron diciendo, es un espíritu, este es fantasma es ti, es una aparición, por lo que sería mucho mejor, sería mucho mejor traducirlo. ¿Qué significaría esto? Pues al parecer todos creían en la existencia y aparición de espíritus, excepto en el caso de los saduceos, cuya doctrina Cristo había advertido en su contra a sus discípulos, donde les dice no les hagan caso a los saduceos, ¿verdad? Les hace saber. Sin embargo, sin duda, muchas supuestas apariciones han sido meras criaturas del propio miedo y fantasía de los hombres. Fíjense que esta es otra de las cosas que he podido tener en conversación con mi hermano Jorge, que también me hizo énfasis en este punto, donde quizá el miedo nos hace producir hechos que nos hagan entender, parecer reales, pero es mi miedo mismo. Entonces, esto nos hace ver que muy probablemente los espíritus no tienen manera de tener entendimiento con nosotros, y de hecho lo dice quien Cantares, o que lo dice, no, espérenme, los dice Eclesiastés, donde ya el espíritu muere y vuelve a Dios y ya no entiende nada de nosotros acá. Muy probablemente es precisamente algo que nosotros mismos en nuestro miedo ya le armamos todo un protagonismo, ¿no? Y fantaseamos en eso. Entonces, bueno, es que quizá de veras pudiéramos estar en una valoración más realista, más consciente, no lo sé. Pero ellos creían, pero la Biblia no relata más que el hecho de que lo creían, ¿verdad? Ok, dice Pedro reconoce que es Jesús el que les habla y le pide que lo haga ir hacia él, pero no sabía el límite de su fe y este fue el momento de probarlo. Fíjate que ese acontecimiento es precisamente lo que vamos a ver que tiene de conclusión. Él admite pues que Jesús es, entonces se atreve a bajar de la barca, ¿no? Pero no se dio cuenta hasta dónde estaba su fe y qué tan grande era, hasta que ya se vio allí, en el mero momento, en el mero ímpetu de la situación. John Wesley nos dice, ¿eres tú? Es lo mismo que ya que eres tú. Por eso es que no se duda de que Pedro tenía fe. Ah, eres tú, entonces ya sé que eres tú, pero a ver, déjame ir contigo. Entonces la partícula sí tiene con frecuencia este sentido de ya que eres. No, si eres condicional, no. Es certeza. Ya que eres tú, si notan la diferencia, no es si es que entonces. No, no es condicional. Ya que eres tú, entonces déjame pues estar allí contigo, ir contigo. Entonces esto significa tanto, esto es con frecuencia significa este punto de ya, tanto en nuestro lenguaje como en todos los idiomas o en nuestro propio, en el idioma de otros, tanto como en el nuestro. San Pedro, que es así como lo llama John Wesley, dice no tenía ninguna duda o no habría abandonado el barco. Ah, pues sí. Entonces, de que había una fe, seguramente, claro que sí, había. Pero, pues aquí está la situación. Vaya examen de Pedro. Esa es la parte que, ándale, pues. Él tenía fe, pero no sabía cuánta. Así que, pues, buen momento de examen. Así que, examen. A ver, vamos a probarte, pues, vente, vamos a ver. Dice, no se detuvo ante el azote del viento, aquí hay otro error de dedo, y las olas. Salió de la barca, mirando a Jesús, pero no fue suficiente. Al darse cuenta de ello, pues, le cayó el 20, espérame, ay, ¿dónde voy y qué estoy haciendo? Comenzó a hundirse. Entonces ya le empezó a prestar atención, se dice que dejó de mirar hacia allá y se dio cuenta y empezó ya. Donde ya se observó pues la grande fe que pudiera tener, que en realidad, fíjense que Jesús tiene la capacidad de identificar el tipo de fe que hay en el corazón. ¿Se acuerdan que era una de las cosas que podía ver entre cada persona? Al ver la fe de ellos, hizo el milagro al paralítico. Entonces, Jesús tenía la capacidad de ver, hay fe aquí. Cada vez que él otorgó un milagro,
reconoce que hay fe para serle otorgado. Por eso decíamos que la fe es como un canal de bendición por el cual se puede otorgar uno de estos milagros, que son señales y no dejan de ser señales, ¿no? Entonces dice, pero Pedro fue hallado falto de fe. Por eso le dice poca fe, muy poquita fe, no está fuerte suficiente, ¿no? Más que cantidad, fuerte, ¿no? Pero fortalecido para volver a caminar. Entonces, pero fue fortalecido para volver a caminar tomado de la mano de Jesús. Entonces aquí Jesús se halla falto de fe, pero tomado de la mano vuelve a caminar, porque ya no se vio que se lo llevara arrastrando o algo así, ¿no? Vuelve a caminar, pero ahora tomado, y entonces fortalece la fe. Entonces el momento de que decae es porque falla, pues, en la conexión, que cuando hay un enchufe, ¿no? Se deschaba, pues ya no funciona, pues mate, pues es que no funciona. Lo vuelve a conectar y ahora sí ya van juntos, ¿no? Fíjense que aquí dice, esta reprensión, está hablando de la reprensión de Jesús hacia Pedro, dice, no fue pronunciada mientras Pedro se hundía y antes de que Cristo le tomó de la mano. Primero el Señor le fortalece. Entonces esa es una de las cosas que vamos a ver. Mientras un día, ¡ay, hombre de poca fe! No, dice que lo tomó primero y lo sacó. Y entonces ya le dice, ¡ay, hombre de poca fe! Pero entonces ya que lo trae de vuelta a volver a sostenerse, dice, primero el Señor le fortalece su fe y luego le permite nuevamente caminar sobre las olas agitadas. De otra manera, inútil hubiera sido esta reprensión amorosa, la cual reconoce la fe que se había aventurado en las profundidades confiada en la mera palabra de Cristo. Pero pregunta, ¿por qué esa desconfianza que tan pronto la echó a perder esa fe? La desconfianza pues le ganó y se vino y se hundió, ¿no? Entonces esa es la parte que no se quedó sin el rescate y el reclamo, pero ya de vuelta. Dice, todos los discípulos de Jesús llegaron al clímax en su trayecto de fe. ¿Se acuerdan que hemos hablado del trayecto de fe, que no es una situación de truenadedos si ya eres un gran creyente y fuerte creyente? No. Es una progreso de tipo escalonado de trayecto o en millas, dijéramos, de recorrido, donde tú puedes fortalecer tu fe, y aquí precisamente es una de las muestras de que es progresiva. Todos los discípulos de Jesús llegaron al clímax en su trayecto de fe. Habían sabido de él, pero ahora sus ojos lo estaban viendo con claridad. Me hizo recordar a Job, que también tuvo este hecho. Ya sabía de Jesús, había estado con él, había habido tanto conocimiento de él en el tiempo que habían estado con él, pero no habían logrado conectar al máximo ese entendimiento de él. Y este es el momento en el que ellos, y por eso me hizo recordar a Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La experiencia personal les hizo caer el 20, y es precisamente lo que yo estaba mencionando, que si no es por experiencia personal, yo no puedo hablar de lo que es Jesús a otra persona en las metas de enseñanza. Ok, aquí por ejemplo Matthew Henry, déjenme ver porque ya moví la que no era y luego nos va a estar dejando un poquito fallos. Esta es la que hay que mover. Dice, fue una confirmación de su fe en Cristo, confirmación, y los convenció abundantemente. Está hablando de los discípulos, ¿no? Que esta situación que vivieron de ya reconocerle como Hijo de Dios, los convenció abundantemente de que la plenitud de la deidad habitaba en él, porque nadie más que el Creador del mundo podía multiplicar los panes. Nadie más que el creador que su gobernador podía pisar las aguas del mar. Por tanto, ceden a la evidencia y hacen confesión de su fe. Verdaderamente eres el Hijo de Dios, o eres Hijo de Dios. Antes sabían que Él era el Hijo de Dios, se lo habían escuchado decir quizá, pero ahora lo saben mejor. La fe después de un conflicto con la incredulidad, no creo, no. Y está como en un forcejeo allí. Después de esto, a veces es más activa y alcanza mayores grados de fuerza al ejercitarla. Ahora lo saben de verdad.
Note que es bueno para todos nosotros conocer cada vez más la certeza de aquellas cosas en las que se nos ha instruido. Entonces la fe crece cuando llega a la plena certeza, cuando ve claramente y dice una verdad. ¡Hey! Sí es cierto, esto era verdad, esto es verdad. Y se siente de veras así como diciendo, wow, se satisface, dice uno, es lo que él venía diciendo. Este es precisamente lo que nos reconoce aquí. Mateo también nos dice algo más relacionado a este último momento y me gustó tanto que no pude evitar ponérselos también. Pero ahí está otra vez que ya lo moví, la que no era. Esta. Ok, dice, aprovecharon la oportunidad para darle de la gloria de vida a su nombre. ¿Ok? Entonces, no solo poseían esa gran verdad, sino que también se vieron afectados por ella, adoraron a Cristo. Note, cuando Cristo manifiesta su gloria por nosotros, debemos devolvérsela. Este es el Salmo 51:15 que dice, yo te libraré y tú me glorificarás. Estuve buscando todas las versiones que nos mencionan este texto y habla de honrarás. Y la que encontré que menciona este sentido de glorificarás fue la King James, la versión de King James. Dice, su culto y adoración a Cristo fue expresada así. En verdad eres el Hijo de Dios. Note, el objeto principal de nuestra fe puede y debe ser objeto de nuestra alabanza. Entonces, si reconocemos al Señor Jesús como tal Hijo, entonces tenemos que devolver ese mismo reconocimiento transmitido o transformado ahora en adoración, en alabanza, en reconocimiento, de vuelta. Cada vez que recibimos, ¿sabes qué? Es que entendí esto. Gloria te doy por ser lo que estás ahora reflejando, ¿no? Se regresa. La fe, dice aquí, ¿no? Ok. Dice, la fe es el principio apropiado de la adoración y la adoración es el producto genuino de la fe. Chu, 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 chu. La fe inicia, se concluye en adoración. Se concluye en adoración y entonces la fe se refuerza. Y entonces es una situación de vaivén que se mantiene en un círculo continuo. Dice, el que viene a Dios debe creer y el que cree en Dios vendrá. Va a ser muy difícil de evitar que una persona que realmente cree que hay un Dios llegue precisamente a buscar su presencia y estar ahí. Entonces, el que viene a Dios debe creer que hay Dios, si no, ni interés tienen en ir. Y el que cree en Dios, por el hecho de creer, va a ser atraído y va a llegar hacia su presencia. Ya en la última porción, es cortita ya, es 14 del 34 al 36, que dice en nuestra hoja. Ok, dice, y terminada la travesía vinieron a Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, vinieron enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Este relato también tiene varios comentarios bíblicos que déjenme traerles acá, que ahorita vamos a mencionar. Dice, llegaron a Genezaret. Genezaret es la ciudad, y la gente supo quiénes eran. Lo dijeron a todos los de los alrededores y trajeron a los enfermos. Jesús debió encontrar en ellos la fe suficiente para producir el milagro de sanidad que deseaban obtener. Fíjate que un comentario decía que era como una superstición, que el tocar solo el manto hubiera sido el mismo acto de tocar el manto fuera el que realmente provocó el milagro, cuando en realidad el Señor Jesús nos relató aquella ocasión que quizá dice, todos han de haber escuchado, este comentarista dice, todos han de haber escuchado a lo mejor aquella historia de esta mujer que dijo que con solo tocar el manto ella iba a poder recibir la sanidad, pero en realidad no era el acto mismo, sino la fe que la llevó a actuar de esa manera. Entonces aquí ellos de pronto, ese es el desenfoque, diría yo,
de que conocer una historia no la hace una ley, o conocer una experiencia o tener una experiencia no la hace una ley. Y esa es una de las cosas que tienen algunas personas cuando tienen experiencias sobrenaturales y las hacen una ley. Entonces comparan la experiencia de otro con la de ellos y entonces ya hacen toda una historia, le ponen las reglas ya de que así deben ser las cosas. Pero en realidad aquí lo que sí se entiende es que una de las cosas que Jesús usa es la fe como canal de bendición, de canal para otorgar esa bendición, ese milagro. Y pues lo único que podríamos concluir es así podría ser como una forma de regla para el relato de lo que vemos, porque ha sido muy repetida las experiencias que cada uno tuvieron con relación a la fe. Entonces, pero también puede ser su soberanía la que determina si lo hace o no lo hace. Entonces el comentarista precisamente dice eso, todos debieron ir con esa mentalidad diciendo, aunque no me haga caso, con que solo yo lo toque por la parte de atrás sin que él se dé cuenta, seguro que voy a tener sanidad. Pero el relato nos dice que sí ocurría esto. Entonces nosotros podríamos decir, entonces hubo una fe suficiente para que ellos pudieran recibir esta bendición que esperaban. O también es la soberanía de Jesús, que a pesar de su superstición de que con solo el manto, él decidió que se los otorgaría, ¿no? Eso es lo que ellos nos comentan, que igual las dos son relatos muy emotivos, ¿no? Para nosotros. Genezaret. Muy bien, estábamos en Betsaida. De este lado hay una Betsaida, pero por aquí no aparece, pero de este otro lado, cerca de acá, hay otra Betsaida. Por eso decías, ups, esta es la Betsaida que corresponde a Galilea y esta es la que ya es más allá del mar de Galilea. Pero entonces llegan a Genezaret. Dije, aunque aparece el punto acá, esto debió ser aquí, miren, porque debe ser una de las orillas. Está Capernaum, acá arriba Corazín. Entonces, en Genezaret sería este punto de acá. Otro comentario decía que probablemente el mismo viento que los estuvo jalando y era contrario los ha de haber mandado hasta acá. Pero parte del relato dice como que ya tenían determinado el destino. O sea, es un poquito raro ahí entender esto. Pero bueno, entonces ellos concluye pues ahí esa parte, decíamos, en que Dios es soberano y él decide si por tocar el manto o no tocar el manto, por alguna otra estrategia o técnica o método. Él decide, él es soberano. ¿Qué aplicaciones? Pues también aquí se nos hacen un poquito difíciles determinar unas, dos, tres, he determinado tres, pero igual puede haber muchas más de las que ya hablamos allá. Dice, el propósito de los milagros, según el contexto de Mateo, los milagros de Jesús son señales. Pues también el contexto que los demás evangelios mencionan, pero nosotros no nos queremos salir pues de ahí. Dice, señales del cumplimiento de la promesa de Dios dada desde el Antiguo Testamento, de que establecería su reino en la tierra. Fíjense que otra vez me vuelve a caer el 20 en esta lección relacionado de que cómo puedo llevar a una persona a que le crea a Dios sin tener un antecedente bíblico. Todo este pueblo judío tiene un antecedente bíblico, su Antiguo Testamento. Por lo tanto, ellos están convencidos o no de ese mensaje. Y es precisamente lo único que viene a recoger Jesús. ¿Hay fe o no hay fe del conocimiento que ya tienen de la Biblia? Entonces, cuando nosotros estamos pensando en el evangelismo, no los estamos llevando al conocimiento de la Biblia como un antecedente para poder llegar a la fe. Y ahí es donde vuelvo otra vez a darle esa reflexión. El día de hoy me pidieron acompañar a una hermanita para que fueran a darle un estudio bíblico a una pariente de una de las hermanitas que vinieron a la cruzada evangelística en este fin de semana. Y eso, o sea, me da ocasión de podérselos relatar ahora, porque ese es el primer paso. Háblales primero en un estudio bíblico para darles todo el contexto en donde ellas van a poder entender dónde quepo yo, aquí quepo yo. Entonces, si quiero aceptar esa fe, o sea, si quiero aceptar esa promesa para mí, pero entonces necesitamos darles el contexto.
Eso también me trae de memoria este evento en Filipos, el carcelero de Filipos, que así lo reconocemos, donde dice que lo sacó a Pablo y a Silas de la cárcel, el carcelero lo llevó a su casa, les lavó las heridas y dice que Pablo les habló de la palabra y luego fue que entonces produjo esto fe y se bautizaron todos los de su casa. Y entonces la promesa que le hicieron de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa se cumplió, pero ¿cuál fue el antecedente? Le hablaron la palabra a todos y eso es algo que no debemos de dejar de tenerlo en cuenta. Estudio bíblico antecede al vamos a ir y hablarles y a tocar puerta por puerta para evangelizar. A lo mejor para atraer al interés. Pero ya que le atraje el interés, aunque haya dicho que sí, vamos a ver que no sea uno de los corazones que vimos en el estudio pasado, con un corazón de camino, un corazón de piedra, un corazón de espinos o un corazón de buena tierra. Y de nosotros va a depender que su entendimiento sí pueda concretarse en el mejor, la mejor tierra. Pero ya no quedará por nosotros si no lo hace. Pero sí como que estamos dejando esa parte que es la más difícil por la más sencilla y más comercial. Porque a veces nuestro evangelismo es solo comercial porque nos da mucha honra y nos da mucho orgullo y nos da mucho aplauso, pero en realidad nunca ha sido contado como alguien discípulo que como lo quiere contar Dios o el Señor Jesús en su comisión que dejó, ir y hacer discípulos. Entonces fíjense que dice desde esa enseñanza, esa promesa dada desde el Antiguo Testamento de que establecería su reino en la tierra. Dios aún tiene la capacidad y voluntad de hacer milagros que siempre darán como fin creerle sus promesas. Esa es la primera, creerle. Esa es una evidencia para creer lo que ya nos había prometido. Ahora, la siguiente es fortalecer nuestra fe, porque en este evento ya vimos que fortalece la fe de Pedro. Estos milagros le dieron esa ocasión, entonces es una consecuencia inicialmente con este propósito, pero también les permitió fortalecer su fe, entonces es una consecuencia. Y el tributarle nuestra adoración en reconocimiento es una consecuencia también de este evento. Si ya eres alguien que tuvo la experiencia de una situación como esta, nada te detiene para regresarle ya esa fe que brotó en ti en alabanza y en adoración y en reconocimiento. ¿Verdad? Ok. Aquí en el segundo dice, las aplicaciones del estudio es la segunda, las necesidades de nuestro cuerpo. Dice, el Señor Jesús tiene presente la provisión de cada día y no dejará que nos falte nada. Entre tanto que estamos dedicados a la escucha de sus enseñanzas. Esto es lo que no debemos dejar. Esta gente no comía porque estaba escuchando sus enseñanzas. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Proveyó para ellos. Pero entonces no nada más esperemos que Él provea sin nosotros tener el uso correcto de nuestro no tener con qué comer o qué comer. Yo no tengo con qué comer, entonces de Él me tiene que dar. Pero espérame. ¿Por qué no tienes por qué comer? ¿En dónde gastaste el tiempo, las fuerzas y todo? ¿En qué te entretuviste? Entonces, esa sería la clave de esta enseñanza, ¿no? Dice, pasemos todo el tiempo con Él, sin importar que se haga tarde. Ya nos ha mirado con compasión, como si nosotros fuéramos ese pueblo, ¿no? Que siguió a Jesús. Imaginemos que Él nos ha mirado ya ahora con compasión. Y confiemos que Él proveerá para todo lo que nuestro cuerpo necesita. Dice, ¿pero qué? Pasemos ese tiempo con Él y gastémoslo con Él. Que no lo perdamos. Para entonces Él va a darse cuenta que, pues ¿cómo pudiste haber conseguido con qué comer si te estás pasando acá más conmigo? No sé, algo por ese lado, ¿no? La importancia de mantenernos ahí con Él. Y la última que les pongo dice las experiencias que evidencian nuestra fe. Fíjate que en el trayecto de nuestra fe se registran todas las experiencias que vivimos para conocer cada vez más a Dios y a su Hijo Jesucristo, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, el único Dios, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
estoy olvidándome el texto, fíjense, en Juan 3:17 o algo en ese sentido. O 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna, conocer a Jesús. Entonces, estas experiencias que tengamos que nos hacen demostrar la fe que realmente ya ha tenido presencia en nuestro corazón. Entonces este es el trayecto de nuestra fe, se registran en él todas las experiencias que vivimos para conocer cada vez más a Dios y a Jesucristo, a su Hijo Jesucristo. Permitamos que estos eventos vengan a nuestra vida, estas experiencias, sin temor o preocupación, porque siempre el resultado nos dejará ver dónde estamos y lo que nos falta por recorrer. Ay, pensé que yo ya tenía claro esto y no, ya me di cuenta que estoy muy abajo de esta, pues, medidor, ¿no? Oh, me toca más, medir más o fortalecer más, ¿no? Esto más que cantidad, no nos vayamos con cantidad. Aquí vamos a terminar, ya nada más para mencionarles que la próxima lección tiene todo el capítulo de Mateo 15 y el del Mateo 16, solo los versículos del 1 al 12. Vamos a orar para terminar. Gracias te damos, Padre bendito, porque nos permites darnos cuenta de que tú ya tienes en tu plan o ministerio para nuestro Señor al ofrecer estas evidencias de que tú ya estás cumpliendo tu promesa de traer el reino aquí entre nosotros a través de tu Hijo y ahora tu profeta, que es el mismo Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, porque estos milagros son parte de esas evidencias, pero también están respondiendo a necesidades de nuestra vida en el día a día, entendiendo que es la provisión de alimento, entendiendo que es la salud y entendiendo que es el fortalecer nuestra fe y poder nosotros tener como respuesta el entregarnos en adoración a ti. Padre, concédenos este privilegio, este gozo de poder tener esta experiencia cada uno en nuestro corazón y que podamos responderte con la honra y la gloria de vida a tu nombre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hasta la próxima.